Tú sabes que cuando tú decides dejar tu país, no estás buscando suerte, estás buscando paz. Yo soy Jess, un inmigrante latino en Portugal, y esta es mi historia. Bueno, mi historia, o mejor dicho, la aventura que comenzó hace 3 años con un billete de ida y cero idea de lo que me esperaba. Llegué a Portugal pensando que todo sería fácil y la verdad es que sí lo fue. Mentira, no fue para nada. Pero el idioma me confundía, el clima no me gustaba y salí a buscar trabajo y terminé en una junta de freguesía que ni Google Maps conocía. Pero ¿sabes qué? Esto que te voy a decir parecerá un poco loco, pero Portugal tiene algo que te prueba, te enseña y si tú aguantas, pues te permite quedarte. Yo decidí quedarme y eso cambió mi vida por completo. Actualmente mi trabajo es ser delivery. Puedes verme en Porto, andando por todas las calles con lluvia, una mochila amarilla en la espalda y sencillamente pasando horas en la calle. Pero detrás de todo eso también hay historias de vida, gente que he conocido, lugares nuevos a los que voy y visito gracias a que el trabajo me lo permite, ya que siempre estoy andando por toda la ciudad. Y aunque este trabajo no es el mejor del mundo y hay muchos trabajos más, no sé si has revisado mi perfil, pero ya he hecho otros trabajos como de fábrica, de restaurantes, pero actualmente estoy haciendo delivery. Y aquí no es que esté más cómodo, pero me permite crear este video. Y además de eso, me permite también tener un poco de tiempo para mí y hacer cosas que yo tengo presente, como son algunos emprendimientos que tengo, pero de eso te hablaré luego. Aquí en Portugal hay muchas formas de tú trabajar. Como inmigrante, lo principal es que te muevas. Pero como tal, siempre hay muchas oportunidades, siempre y cuando tú tengas tus papeles. En mi caso, ya yo tengo 3 años en este país y sé cómo moverme y sé qué trabajo me conviene y qué no. Y por eso es que a pesar de que este trabajo de delivery sea un poco complicado porque aquí en Portugal hace mucho frío, cae mucha lluvia, es un trabajo, como te dije, que me permite hacer otras cosas. Al principio en este país todo es un poco difícil. Uno siente que no avanza, que estás perdido, que no entiendes el idioma, pero después te das cuenta de que vas evolucionando, vas adaptándote al lugar. Hoy en día yo tengo mi emprendimiento, que es una casa de cambios, donde puedo enviar de cualquier parte de Europa para Perú, Colombia, Argentina, Venezuela y Chile. Pero esto no fue de un día para otro, también lo hice cuando estaba en un trabajo de fábrica. Pero, como les dije, actualmente estoy de delivery y esto me permite seguir haciendo cosas en las redes sociales. Porque te soy sincero, aquí hay trabajos que tú entras en la mañana y sales en la noche, así que no te da tiempo para nada. Ser migrante aquí en este país es una lucha porque tienes que vivir un poco la vida con calma. Aquí muchos trámites tienen burocracia, lo que hace que todo sea muy, pero muy lento. Por eso, si tú estás pensando en venirte a este país, déjame decirte que no desista, porque sí hay cosas buenas en este país, pero también hay muchas que no. Pero estas son cosas que yo te iré contando a medida de que vayamos subiendo más videos en este canal. Por eso estate atento y suscríbete, porque lo que se viene no lo verás en otro canal. Y como les digo, este país tiene cosas en las que tú puedes surgir y salir adelante. Pero si vienes con la idea de ser un inmigrante más, créeme que ya hay bastante en este país. Así que yo voy a tratar de subir todo el contenido real y posible porque soy Jess, un inmigrante más en este país que decidió emprender, pero que también mantiene su trabajito porque hay que demostrar las finanzas donde entran los ingresos. Y eso lo vas a entender solamente cuando vivas aquí. Así que sígueme y atento al canal porque te voy a contar en el próximo video cómo fue mi primer trabajo en este país. Spoiler, no duré ni una semana. Y como dicen los portugueses, chao chao, hasta luego, abrazinho, beijinho.